Vamos a ver primero el plan de curso de introducción a la Biblia. Este plan de curso se le envió a su correo electrónico, lo más probable es que todos ustedes lo tengan. Si no lo tienen, me avisan y se lo reenvío. Esta asignatura corresponde a introducción a la Biblia. Comenzamos hoy día el 9 de marzo y finalizamos el 13 de abril del 2023. Después tenemos otra materia que es introducción al Nuevo Testamento. El área de la Biblia, las unidades académicas son 3, 48 horas. Y como esta primera parte te tiene que dar 5 unidades de crédito, después vamos a trabajar 2 unidades más de crédito que tiene que ver con introducción al Nuevo Testamento. Tenemos una descripción de la materia, los objetivos, el contenido temático del curso se encuentra en esta sección. Y en el sistema de calificaciones, pruebas escritas son 2, cuestionarios son 6, la participación en clase 10% de la nota final. En esta sección encontramos la parcelación de la materia. Aquí tenemos las clases. Hoy día trabajamos la clase 1, la clase 2, el tema que vamos a ver en las clases. Ahí aparece definición, nombre de la Biblia, idiomas de la Biblia. Y la actividad de parte del estudiante, aquí se debe entregar la tarea número 1. De manera siempre anticipada, aquí tenemos la fecha de entrega de cada una de las tareas. Después la tarea número 2, se entrega el 16 de marzo, la tarea número 3 el 23 de marzo, se rinde el primer examen el 23 de marzo y concluimos el 13 de abril y se entrega la tarea 6 y también se da el examen B. Para profundizar los conocimientos acerca de esta materia que es muy importante, introducción a la Biblia, y de hecho corresponde a primer año de la malla curricular, se encuentran acá, en la bibliografía final. Ahí tenemos varios libros que son muy importantes, de Aguirre, Rodríguez, Aguirre, Evangelio Sinóptico y el libro de los Hechos de la editorial Verbo Divino. Este libro de Artola, ¿cuál es el nombre de este autor? Es bueno, Aguirre, Artole Rodríguez son los autores, pero son muy importantes, hermanos. Esos son, son académicos, son especializados en el Nuevo Testamento y trabajan con el sinóptico y el libro de los hechos. Estos autores son importantes en la editorial Verbo Divino, son especializados. Se encuentran no en cualquier librería, no lo van a encontrar en la librería, la de Santiago, no sé si la conocen, hermanos, la, la Vida Libros. Están los libros muy baratos ahí, pero en esa librería no lo van a encontrar porque son libros muy especializados estos. Se encuentra allá en Santiago en la Verbo Divino. O también lo pueden encontrar en la librería San Pablo, también allá en Santiago, en Alameda, en esa zona. El Archen, ya lo conocen, alguna reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento. Artola, Sánchez, la Biblia, la palabra de Dios, también corresponde al Verbo Divino. James Montgomery Boyce, los fundamentos de la fe cristiana, tiene que ver con teología sistemática, pero trata en una sección, el primer capítulo de este autor, que es un presbiteriano, la, la doctrina de la Biblia. Raymond Brown también es otro autor muy importante, un exégeta de la editorial Trota. Las editoriales que son especializadas en la teología son la Navarra, la Trota, perdón, la Verbo Divino y la editorial Trota. Y Comfort, Serrano estos son autores de Estados Unidos, pero este libro de Comfort y Serrano también son todas personas especializadas en la Biblia, son todos doctores, magísteres en teología, de una editorial de Estados Unidos, Tyndale House Publisher. Uno de los muy antiguos, uno de los clásicos, Damari, Damari creo que el nombre, Nuestra Santa Biblia, de la editorial Logoy, del año 1974, pero es un clásico ese libro. Y así ahí van a encontrar muchos autores para seguir profundizando en el
estudio de la Biblia, son varios. Aquí, antiguamente yo me acuerdo que la primera vez que trabajé con Introducción a la Biblia, trabajamos con este libro de Evangeliche Onroe del año 1986, El origen de la Biblia, de Ámsterdam, la Biblia abierta. Me gustó mucho, disfruté mucho leyendo y estudiando Introducción a la Biblia con ese libro muy antiguo. Me sirvió para conocer la crítica histórica literaria, o también conocido como la alta crítica, el método empleado que está más relacionado o se identifica más con los racionalistas, con los liberales. No es que esté malo el método, sino que lo han popularizado más los liberales o los racionalistas, principalmente por las conclusiones, por el hecho mismo de ser incrédulos, a la cual han llegado al estudiar la Biblia. Pero el método, cuando lo emplean los conservadores, llegan a otras interpretaciones. Describe ese libro, lo presenta de una perspectiva muy conservadora y evangélica también. Y de los Países Bajos, de Ámsterdam, de los Países Bajos. Claro, ahí el liberalismo teológico muy fuerte, por eso tiene relevancia este libro, del año 1986. También se lo envié a sus correos electrónicos. El otro libro que compré en la librería San Pablo, recuerdo hace mucho tiempo atrás, de Trébole y Pérez. Pérez y Trébole, estaba a 10.000 pesos ese libro. Historia de la Biblia, también de la editorial Trota. De repente uno encuentra de estas editoriales que son muy caras, de 30, 40.000 pesos, lo encuentra muy barato cuando está en promoción, a 10.000 pesos recuerdo que lo compré. Y ese libro de Pérez y Trébole también ustedes lo tienen en su antología de libros del Nuevo Testamento, o sea, el libro de la Biblia, de esta materia Introducción a la Biblia. Saqué algunas secciones, pero ese libro se utiliza en la universidad, allá en España. Lo mismo que se estudia en la universidad, es lo que vemos acá nosotros. Eh, es muy sintetizado ese libro, muy resumido. Es un libro, un material para los estudiantes y se complementa con lo que le va a decir el profesor después en las clases. Me gustó mucho ese libro de Pérez y Trébole. Y los autores muy importantes, hermanos, las autoridades cuando se habla acerca de la Biblia, los biblistas, como Edesio Sánchez, ahí tenemos Edesio Sánchez, ahí está en esa sección de las Sociedades Bíblicas Unidas, ediciones Kairos también. El editor, Edesio Sánchez. Pero si tienen la oportunidad, bueno, acá en Puerto Montt, de la librería, ¿cómo se llama esta? Bueno, la Sociedad Bíblica lo van a encontrar, porque pertenece a la Sociedad Bíblica Unida. Pero también lo van a encontrar en la librería Chalón, creo que se llama la del segundo piso aquí en Puerto Montt. Allá en Osorno está la librería Plenitud. No tiene tantos libros, pero ha llegado. Pero no creo que tengan este de Edesio Sánchez, pero hay varios libros en la Plenitud. Pero esos son los libros que ustedes pueden adquirir. Recomendable totalmente. Descubre la Biblia 1, Descubre la Biblia 2, Descubre la Biblia 3, por el editor Edesio Sánchez, el 2005, el 2006. Y Descubre la Biblia también. ¿Qué es la Biblia? Otro libro pequeño de Edesio Sánchez. Con estos autores van a tener una comprensión completa o suficiente acerca de la introducción a la Biblia. El José Luis Sicre ya he mencionado acerca de estos autores. Millard Tenney es un clásico también, es antiguo, se estudiaba antes. No sé si las Asambleas de Dios continúan trabajando con Millard Tenney del nuestro Nuevo Testamento, pero es un clásico y siempre se han citado también en los planes de curso. En ISUM, cuando estudié en ISUM, Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios, aparecía en la bibliografía este autor. Los últimos del 2017, una introducción a la crítica textual del Nuevo Testamento de las ediciones Puma. Esta editorial, las ediciones Puma, también son latinoamericanos, son especializados también, trabajan principalmente con teólogos latinoamericanos. Ahí aparece
René Padilla, Decio Sánchez, Miguel Ángel Palomino aparece ahí, mi profesor de Fatela, que es rector del Seminario Presbiteriano en Santiago, Osvaldo Fernández Giles, otro de los autores. Ahí aparece, se me fue otro nombre, de un argentino, que es muy importante, ahora se me fue el nombre. Pero estas ediciones son de calidad, ediciones Puma. Raúl Saldívar, también, bueno, la CLI es más conocida, más evangélica. Bueno, también todos estos libros de Walder, una introducción a la crítica del Nuevo Testamento y técnica de análisis e investigación bíblica, también lo tienen ustedes en su antología de introducción a la Biblia. Ya, ahí están todos los libros entonces, son hartos. Mire, esta materia a usted le va a ayudar para dar clases o dar temas en sus iglesias de la escuela dominical para el mes de la Biblia. Van a quedar muy bien informados los hermanos acerca de el fundamento de nuestra fe. Bueno, el fundamento de nuestra fe es Jesucristo, pero testificado, y sí, testificado, testimoniado a través de lo que dice el texto sagrado. Eh, nuestra fe se funda en lo que dice la Biblia acerca del Señor Jesucristo. Muy importante conocer la palabra de Dios, la Biblia. Bien. Hermano David, igual bienvenido, hermano David Arias. Cualquier pregunta, mis estimados hermanos, como siempre, ustedes pueden interrumpir la clase sin ningún tipo de problemas. Activa el micrófono y plantea alguna pregunta, alguna duda que quiere, o, o alguna opinión que tengan de los temas que nosotros trabajamos o vamos tratando en clase. Ya. Ahora entonces, inmediatamente pasamos a ver la introducción a la Biblia. A ver. Hay un chat. Gracias, dice hermano David. Ya. Puede activar su micrófono, hermano David, a menos que esté en el trabajo. Si está en el trabajo, ahí no va a poder activar el micrófono. Pero cualquier pregunta lo plantea, no se preocupe. Ya. Este es entonces introducción a la Biblia, la primera materia de primer año. Algunos hermanos comenzaron de cuarto, otro de quinto, de materias de sexto, y otro de tercero, pero en algún momento en la malla curricular tienen que tomar todas las materias para graduar. Entonces, algunos hermanos como hermano Christopher se gradúa este año. Esta es la materia que le faltaba de primero. Tomó materias a las últimas y ahora está tomando las primeras dentro de la malla curricular. Pero no importa, van a tener una comprensión cabal porque van a tomar todas las materias del Instituto Bíblico. Yo cuando estudié en ISUM pasó exactamente lo mismo. Tomé materias del tercer módulo, después del cuarto y después el primero y terminé con el segundo módulo. Así me gradué. No lo tomé de manera ordenada, porque no se puede tomarlo ordenado. Si uno quiere avanzar rápido, tiene que tomar las materias que se estén dictando en el año. Y así se suman las unidades de crédito. Confort y Serrano, editores del 2008, dice estos autores con respecto a la definición de lo que es la Biblia. La palabra Biblia se deriva a través del latín, dice este autor, de la palabra griega Biblia, que significa o libros, eso es lo que quiere decir. Se refiere especialmente a los libros que la Iglesia cristiana reconoce como canónicos. Cuando hablamos acerca del término canónico, son los libros que fueron reconocidos por la Iglesia como inspirados por el Espíritu Santo de Dios, porque reunían ciertos requisitos, lo vamos a ver cuando corresponda ver el canon bíblico, pero la Iglesia fue lo que reconoció estos libros como inspirados por el Espíritu Santo. La Iglesia no formó el canon, no lo confeccionó, lo recibió y el canon surgió, nace formado. Lo que hace la Iglesia simplemente es reconocerlo.
En el Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, la comunidad que lo reconoció fueron los judíos de Palestina. Y los cristianos, principalmente evangélicos, pero todos los cristianos hasta el, el Concilio de Trento, en el año 1557, 56, 57, también los reconocía, estos libros que los judíos de Palestina los reconocían como inspirados. Después del Concilio de Trento, de 1556-57, se van a agregar otros libros del Antiguo Testamento. La justificación que ellos van a decir para reconocer estos libros del Antiguo Testamento, y son conocidos para nosotros los apócrifos, Macabeos, Judí, Tobías, entre otros eclesiásticos, ellos van a decir, también los judíos lo reconocieron como inspirado, por eso nosotros lo reconocemos. Es decir, nosotros tenemos el canon alejandrino, en cambio los evangélicos tienen el canon palestinense, o de Palestina. Bueno, es el argumento que emplean, porque es verdad, los libros apócrifos deuterocanónicos para los católicos romanos, deuterocanónicos, para nosotros son libros apócrifos. Aparecían en la Septuaginta, la versión griega de la Biblia del Antiguo Testamento. Pero también en la Septuaginta habían libros que la Iglesia Católica tampoco reconoció como inspirados. Habían otros libros tampoco lo reconoció como inspirados. Hizo una selección de algunos libros que aparecían en la Septuaginta nada más. Pero después del Concilio de Trento fueron agregados esos libros, siglo XVI. Antes no lo reconocían oficialmente, aunque sí hacían uso de ello, pero oficialmente como libro inspirado por el Espíritu Santo no lo reconocían. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de Biblias, ya tenemos ciertas complicaciones porque decimos acá libros, se refiere específicamente a los libros que la Iglesia cristiana reconoce como canónicos. Pero hay que especificar acá la Iglesia cristiana. Son muchas iglesias cristianas. Se pueden dividir en confesiones y en denominaciones. En cuanto a las confesiones, están las iglesias del Oriente. En la iglesia del Oriente están las autocéfalas y también están las ortodoxas. Las iglesias autocéfalas y también las iglesias ortodoxas no reconocen los mismos libros que la Iglesia Católica Apostólica Romana utiliza. Tiene otros libros. Por ejemplo, en algunas iglesias tienen primera de Enoc, no tienen Apocalipsis, algunas cartas de Juan, otras de Pedro, no los tienen. Y así son varios cánones. En la Iglesia Católica la Romana, que es la Iglesia Católica del Occidente, ellos tienen los deuterocanónicos, para nosotros los apócrifos, y nosotros la Biblia de 66 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Hermano David está... Ah, sí, tiene problemas mi computador, hermano David. Sí. Pero el audio no se altera, ¿verdad? Ah, ok, ya, perfecto, ya. Eso es lo importante, el audio. Voy a tener que darle de baja a mi computador. Esto lo compré usado hace como 5 años más o menos. Me costó, a ver, como 90.000 pesos más o menos. Me duró cualquier cantidad. Me salió muy bueno el computador. Un Acer. De segunda mano. Tengo que buscar otro segunda mano otra vez. Uno bien barato. Bueno, cuando hablamos acerca de Cano, entonces, y la iglesia cristiana reconoce como canónico, hay que especificar la iglesia, porque son 3 confesiones: el del Oriente, las monofisitas, católica romana y las protestantes. Todas las protestantes tienen el mismo canon sagrado. El uso más temprano de esta palabra para referirse a la Biblia se dice que fue en Segunda de Clemente, que es un libro eh, que fue escrito el año 150 después de Cristo. Utiliza el término Biblia para referirse a los libros reconocidos como la Iglesia como canónicos.
La palabra griega, biblión en singular y en plural Biblia, es un diminutivo de biblos, que en la práctica denota cualquier clase de documento escrito, pero originalmente uno que está escrito en papiro. Ya, esa es la definición que dan estos autores acerca de la Biblia. El libro, entonces, que la Iglesia ha reconocido como inspirado, es, o sí, que es inspirado por el Espíritu de Dios. La Biblia tiene o ha recibido varios nombres a través de la historia. Y esto es lo que vamos a ver aquí. Ha tenido varios nombres. Vamos a ver de inmediato cuáles son estos nombres. El nombre más antiguo de la Biblia es el libro. En el libro de Daniel nos relata en ese episodio. Yo voy a buscar el libro de Daniel en mi Biblia. El libro, Daniel capítulo 9, en el verso 2. Es uno de los nombres más antiguos que se utiliza para referirse o aludir a nuestras Biblias. Daniel capítulo 9, en el verso 2, dice: En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años en que habló Jehová al profeta Jeremías. Ya, ese es uno de los nombres más antiguos que se utiliza para referirse o describir a la Biblia. Los libros, aquí está en plural, los libros. El término Biblia se deriva a través del latín, de la palabra Biblia, libros. Se refiere específicamente a los libros que la Iglesia cristiana reconoce como escritores canónicos. Ahí vimos que el uso más temprano viene de Clemente. Y biblión es plural, el plural es Biblia, es un diminutivo de biblios. Bueno, esto ya lo vimos. Y también los testamentos. Libro, Biblia y testamento, Antiguo o Nuevo Testamento. Este término testamento surge en el siglo II por Tertuliano de Cartago. Tertuliano de Cartago, el que forja o acuña el término Trinidad. Tradujo diateque, en griego, diateque, al latín, usando la palabra instrumentum, un documento legal. Y también testamentum, el vocablo diateque en griego, para referirse al nuevo pacto, el antiguo pacto, o pacto, él lo tradujo como instrumentum y testamentum. Son términos sinónimos, instrumentum y testamentum. Prevaleció el segundo, testamentum. Y de ahí viene el término testamento en el castellano. De la traducción de diateque, que puede ser una alianza o un acuerdo. Ahí viene el término pacto, antiguo pacto y el nuevo pacto, de alianza o pacto. En todas las religiones del libro supone en su origen una palabra de revelación. Todos los libros sagrados hay una especie de una revelación. Revelación, ¿qué es lo que es? Revelación es descorrer el velo, correr la cortina. Lo que no se podía ver a causa de este obstáculo a la vista que es una cortina, no me impide ver lo que hay más allá del horizonte a través de la ventana. Corro la cortina y ahora sí logro ver lo que hay más allá a través de la cortina. Esa es la idea de la revelación. Todos los libros religiosos presuponen y reclaman esta revelación, que toma forma escrita, y al tomar forma escrita adquiere este libro un carácter sagrado. En el cristianismo la etapa de palabra-escritura culmina con la encarnación del Señor Jesucristo. Las formas que toma la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, según Jeremías, son tres. La ley es una, es decir, el Pentateuco. Pentateuco viene del griego, la ley, o la Torá en hebreo. Los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Se le denomina la ley. Luego vienen los escritos,
o la sentencia sapiensal. Los escritos, los libros, para nosotros lo conocemos como los libros poéticos, o sapienciales y, y poéticos. Y también el oráculo profético, los libros proféticos. Esas son las tres divisiones, de acuerdo a lo que señala Jeremías en el capítulo 18, verso 18. Hay una división ya, ¿eh? En la época de Jeremías ya hay una división. La ley, los escritos, la sentencia sapiensal y también los oráculos proféticos. Esto es lo que dice Artola y Sánchez en su libro del año 1989. Ahí vamos, tres nombres de la Biblia entonces. El más antiguo es el libro. Después viene Biblia. Después Testamento, que es la traducción del griego al latín. Del griego diateque, del latín instrumentum o testamentum. Y el castellano, luego pasa al castellano, que proviene del latín deformado. Así son los idiomas del francés, el italiano, castellano, de un latín deformado o corrompido. El término grafé en griego, grafé, escritura o sagrada escritura a una carta. Escritura también es el otro vocablo que es utilizado para referirse a nuestros libros inspirados por el Espíritu Santo de Dios. El término escritura se encuentra por primera vez en la Septuaginta. ¿Qué es lo que es la Septuaginta? Es la traducción del hebreo al griego, que comienza a realizarse en el año 250 antes de Jesucristo y concluye en el año 150 y tanto antes de Jesucristo. Un largo periodo de traducción de estos libros. No fue en 70 ni por 70 ancianos, como señala la leyenda. De ahí, de hecho, viene el nombre Septuaginta, 70, porque fueron 70 ancianos, 70 días que tradujeron los libros del hebreo al griego. Bueno, no fue tan así tampoco. Se demoraron mucho tiempo más. Pero de ahí proviene, de esta Biblia, de la Septuaginta, de las traducciones griegas de la Biblia, proviene el término escritura. En griego es grafé, en castellano se traduce grafé, la escritura. Para traducir Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 15, Segunda de Crónicas 30, verso 5, Esdras, capítulo 6, verso 18, esas porciones, cuando aludían a los textos sagrados, se tradujo como grafé, es decir, como escritura. En el Nuevo Testamento es el nombre más generalizado para referirse a todo el Antiguo Testamento. Prevaleció este nombre, ¿eh? Las escrituras, las sagradas escrituras, la escritura sagrada, las escrituras inspiradas. Me gusta el término escritura. Dice, el Mario Vargas Llosa, cuando todavía está vivo Mario Vargas Llosa, un escritor importante peruano, dice que lo más importante para él fue el aprender a leer. Eso fue revolucionario para él. Aprender a leer, claro, porque se dedicó a leer y a escribir después, no, novelista. Pero la escritura para nosotros los cristianos es el método que se nos ha transmitido la fe a través de las generaciones. Se ha conservado la fe. Se ha transmitido la fe gracias a la escritura de manera inalterada. Porque si dependiese de la oralidad, se corrompe con el tiempo, porque es propio de la oralidad corromperla. Porque las emociones, las experiencias de la gente al transmitir un mensaje, le van agregando más elementos a la información que se transmite de una generación a otra. Un comentario, es por eso que se forman estos conflictos dentro de las iglesias, dentro de la familia, la sociedad igual. Estos conflictos de los chismes o de las calumnias. Comenta algo muy pequeño, muy puntual. Y a medida que se va transmitiendo a la otra persona, se va ampliando, se va agrandando. Y al final se corrompe totalmente lo que se dijo. Por eso, para conservar la fe a través de las generaciones y la revelación de Dios a través de las generaciones de manera inalterable, confiable, Dios empleó el método de la escritura, que es una técnica, es
es una tecnología, una técnica, es una innovación, una creación de los seres humanos, una necesidad de los seres humanos para preservar el conocimiento originalmente para poder comunicarse. Pero ese método, esa tecnología, esa invención, esa técnica creada, forjada por los seres humanos, Dios lo utiliza para poder transmitir la fe. Viéndolo así, entonces toda invención humana, toda creación humana, técnica o tecnología inventada por los seres humanos para comunicar, los creyentes lo podemos utilizar sin ningún inconveniente, porque utilizamos una tecnología, una invención, una creación humana que es la más muy antigua que es la escritura. Y para comprender la fe, entender la fe, ver la revelación de Dios, se requiere la lectura. Antiguamente se leía en voz alta. Yo recuerdo para, la, para hablar o mejorar la voz, para modular bien, leía en voz alta. Todavía leo en ocasiones en voz alta. Me demoro mucho más, sí, pero leo en voz alta para que no se me trabe la voz o se me trabe la lengua para hablar. Y sí, se demora más, sí, sí, sin embargo. Pero es una tecnología esta de la lectura también, que se requiere el silencio, la soledad. Eso es lo que se requiere, silencio y la soledad. Mira, una disciplina espiritual ya la lectura de la Biblia, el hecho de la lectura de la Biblia, estar leyendo la Biblia ya es una práctica espiritual porque se requiere silencio para escuchar a Dios, se requiere la soledad para estar a solas con Dios. Ya, el hecho de leer la Biblia ya una gran disciplina espiritual. También se requiere el tiempo, se requiere tiempo, porque necesita el tiempo para concentrarse, necesita la soledad, necesita el tiempo, el silencio para poder concentrarse. Muy difícil concentrarse cuando hay ruidos, cuando hay conversaciones. Algunos tienen esa facilidad. Para mí es imposible poder concentrarme cuando hay conversaciones o si yo estuviese en la feria tratando de concentrarme leyendo un libro, no podría, muy difícil. Necesito silencio. Algunos no, algunos necesitan el ruido, por eso que yo me acuerdo, mi profesora de Zoom, Isabel Cornejo, recuerdo, era chilena y era de Santiago, ella se ponía los audífonos y así estudiaba. Para otro igual, mi esposa igual se pone los audífonos y estudia de ese modo, pero yo necesito el silencio. Todo, bueno, se concentran de distintas maneras. Pero se requiere eso, el silencio, la soledad, la concentración y el tiempo. Se requiere tiempo. En contacto con la palabra de Dios, en ese lapso de tiempo, mire todo lo que se cumple la lectura. La soledad, el silencio, la concentración y, y también el tiempo con Dios. Todo eso se produce en el acto de la lectura, en el acto de leer la Biblia. Maravilloso, ¿eh? Mire todas las disciplinas espirituales que se ejercen, se practican allí con la lectura de la Biblia. Mi pastor de acá, de Alerza, donde me congrego, en la iglesia, él dice que antes no le gustaba leer. Cuando se convirtió a Cristo, comenzó a leer, porque la Biblia está escrita y hay que leerla. Cuando uno se convierte, se hace cristiano y quiere conocer a Dios, y hay que leer. Si antes no le gustaba leer, ahora sí comienza a leer. Me pasó lo mismo a mí, me pasó exactamente lo mismo que mi pastor. Cuando él cuenta que me contó eso, es lo mismo que me pasó a mí. No sé si a alguien más le pasó eso. Porque no me gustaba leer antes. Me daban lectura, por ejemplo, en el liceo. Yo me acuerdo que una vez dieron una lectura, Palomita Blanca, dieron una lectura. No lo leí nunca, si no me gustaba leer. Le decía a mi amigo que me contara la historia. Si no, era pésimo para leer. Mi mamá me decía, lee los diarios, lee algo. No, nada. Impresionante, ¿eh? Me hice cristiano y comencé a leer porque la Biblia está escrita, hay que leerla. Uno quiere conocer al Señor y lo lee. Me compré libros porque quería conocer más de la Biblia, de Dios. Y ahora ahora sí leo harto. Ahora leo de todo, ¿eh? De todo.
bueno, relacionado siempre con la teología, la historia de la Biblia. Y la literatura, que son las novelas, Vargas Llosa, por ejemplo, latinoamericanos, es tiene la finalidad de comunicar mucho mejor, porque el consejo que dio Mario Vargas Llosa, para conocer, para pensar mejor, para comunicar mejor, para lograr la precisión en lo que uno quiere transmitir, se requiere la lectura de la literatura, porque le va a entregar las herramientas conceptuales para precisar mejor lo que quiere informar. Porque algunos tienen un doctorado y son muy especialistas en sociología, pueden ser en antropología, en historia, cualquier especialidad, pero son analfabetos en cuanto al uso del lenguaje y, y muy débiles en cuanto a expresar sus ideas, por carecer de la literatura. Por eso ya comencé a leer después la literatura. Me convenció Mario Vargas Llosa cuando dijo eso. Por eso me comencé a comprar el libro después. Eh, o literatura, para mejorar mejorar la comunicación. La Biblia es un libro que está escrito entonces, hay que leerlo. Para eso se requiere la concentración, el tiempo, muy importante, el tiempo, hay que dedicarle tiempo a la lectura. John Wesley le decía a sus predicadores, tienen que leer 5 horas diarias. A todos los predicadores, 5 horas diarias. Y si no, alguien puede decir, pero no tengo el gusto de la lectura. Alguien podría decir eso. Va a tener que formársela por medio del hábito, dijo John Wesley. Y si no, tienen que volver a sus antiguos labores, porque eso es lo que exigía John Wesley, muy, muy riguroso. Era muy riguroso el hombre. Quizás por eso cuando murió se produjo tantas divisiones en la iglesia que él había fundado, que es la iglesia metodista, fundada por John Wesley. Riguroso, bueno, por eso el término metodista, por la rigurosidad de John Wesley. Nos fuimos muy, muy adelantados. La escritura, entonces. Como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová, dice 1 Crónicas 15:15, para que vinieseis a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque mucho tiempo no lo había celebrado al modo que está escrito. Ahí se utiliza un término escrituras. En 2 Crónica, capítulo 30, verso 5, dice, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Se está refiriendo a las escrituras, en Edras, capítulo 6, verso 18. Algunas veces aparece el término escritura en un sentido singular. La escritura, para referirse a la Biblia, la escritura. En Romanos 11:2 habla acerca de la escritura. Otras están en plural. Las escrituras. La escritura o las escrituras. Está bien como se entiende, para aludir al texto bíblico. En determinadas ocasiones se añade el calificativo de santas. Santas escrituras, Romanos capítulo 1, verso 2. La escritura, las escrituras, las santas escrituras. O también en Timoteo, capítulo 3, verso 15, las sagradas escrituras. O también en 2 Timoteo 3:16, las inspiradas escrituras, las escrituras inspiradas. Además se emplea el término letras en 2 Timoteo 3:15. Todos esos términos son utilizados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para referirse a la Biblia. La escritura, las escrituras, las santas escrituras, las sagradas escrituras, las inspiradas escrituras y letras. Varios nombres que se utilizan para referirse a la Biblia. Muy bien. ¿Cuántos nombres se utilizan para referirse a la Biblia? El libro, Libros, muy bien. Las El Sagradas más Escrituras, antiguo, las Sagradas Escrituras, las inspiradas Escrituras, inspiradas Escrituras, muy bien. Santas Escrituras. Las Santas Escrituras,
Los dos testamentos. los testamentos también, y letras. Varios nombres, ¿eh? Varios nombres que son utilizados para describir el texto sagrado. Muy bien. Ahora, ahora se ocultó el sol. Ahora va a encender la luz porque está muy oscuro aquí. Aquí en Alerce sale el sol y comienza a llover después. Así está el día. Yo no sé cómo estará por Valdivia. ¿Cómo está por Valdivia, Toro Guillermo, en la isla del Rey? Está nublado, hermano. Buenas tardes, Dios les Buenas bendiga. tardes. Está nublado por acá, no ha salido el sol. Ah, ok, ya. La isla del Rey. Ah, habían dos hermanos de su iglesia, un hermano suyo, Pastor Guillermo, también va a tomar el viernes. El viernes va a tomar esa materia. Mi hermano Jesús con su Sí, esposa, la hermana Carolina. exactamente, sí, exactamente. Bien, yo recuerdo, yo no sé cómo parar esto aquí de la cámara. Ya. En una oportunidad fui a una iglesia a aprender el hebreo y aparecía la profesora, que era de una iglesia, Alianza Cristiana Misionera, pero se retiró después porque cayó en la herejía de las raíces hebreas. Ella decía que el hebreo era el idioma de Dios. El hebreo era el idioma que se habló en el huerto del Edén. El hebreo es el idioma que se va a hablar en el cielo. Y el hebreo es el idioma más efectivo, más espiritual, que si se utiliza, logra alcanzar un nivel y una profundidad y una comunión con Dios superior al empleo de los otros idiomas. Eso decía. El hebreo, ¿eh? Yo quedé impresionado con todo lo que decía. Pero hablaba acerca del hebreo. Después, lo de los movimientos de la raíz hebrea dice lo mismo actualmente. Dicen que hay que comunicarse en hebreo para con Dios. ¿Qué más también? Hay que interpretar la Biblia desde la perspectiva hebrea. Algunos se atreven a decir que el Nuevo Testamento se escribió en hebreo y después se tradujo al griego y se corrompió. Por lo tanto, hay que restaurar el idioma original del Nuevo Testamento. Y lo que hacen es eliminar todos los elementos que no le parece correcto y lo traspasan, lo vierten en el hebreo. Al señalar esto, de que el hebreo se habló en el huerto del Edén, que el hebreo hablará en el paraíso de Dios, el hebreo es el lenguaje, el vehículo donde la persona puede tener mayor comunión con Dios o lograr una intensificación con la experiencia con Dios. Lo más probable es que no conozcan mucho la historia acerca de este idioma. Por esa razón, vamos a hablar acerca de los idiomas de la Biblia, porque la Biblia no se escribió en castellano, sino que se escribió, además que el castellano proviene de una corrupción del latín, se escribió en otro idioma. Ya, ahí tenemos la primera dificultad al momento de leer las Sagradas Escrituras, porque no podemos leer la Biblia en sus idiomas. ¿Por qué? Porque no conocemos el idioma. Leemos la Biblia en una interpretación de la Biblia, es decir, en una traducción de la Biblia. Hubieron un grupo de personas o una persona que al leer el idioma bíblico lo interpretó para nosotros. Es decir, lo tradujo porque la traducción es una interpretación. Por lo tanto, nosotros estamos leyendo una interpretación de la Biblia, una traducción de la Biblia. Eso debemos tenerlo muy en cuenta, no olvidarlo. El idioma de la Biblia del Antiguo Testamento, el primero es el hebreo, porque las porciones son más amplias en el idioma hebreo. Pertenece a la familia de los idiomas semíticos, los descendientes de semíticos, descendientes de Sem. Estos idiomas, los idiomas semíticos, se usaban desde el mar Mediterráneo, bastante amplio el lugar, la zona geográfica desde el mar Mediterráneo hasta las montañas al este del valle del río Éufrates, y desde Armenia
Actualmente, bueno, existe Armenia todavía, pero Armenia llegaba o abarcaba donde está Turquía actualmente. En el norte hasta el extremo más austral de la península arábica. Era un idioma impresionante. El territorio, el vasto territorio que se hablaba los idiomas semíticos. Los idiomas semíticos tenían su clasificación. ¿Cuáles son la clasificación de los idiomas semíticos? Se clasifican como sureños. Dentro de los idiomas semíticos están los sureños, los del sur. ¿Cuáles son estos? El árabe es un idioma semítico, ¿eh? Y también el de Etiopía. Los etíopes entonces son clasificados dentro de los idiomas semíticos. Otra clasificación del idioma semítico, aparte de los sureños, están los orientales. Los orientales, el idioma semítico oriental, es el acadio. Por eso que los que son expertos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tienen que aprender uno de estos idiomas, el acadio, el de Etiopía, un idioma que sea relevante para considerarse como experto en el Antiguo Testamento. Los noroccidentales. ¿Cuáles son los noroccidentales? Los noroccidentales son el arameo, el siriaco y el cananeo. Estos son la clasificación de los idiomas semíticos noroccidentales: arameo, siriaco y cananeo. Observe el cananeo. En el cananeo, en el idioma de Canaán, hay varios idiomas. Se puede hacer una subdivisión dentro de los idioma cananeo. Está el hebreo, el fenicio, el ugarítico y el moabita. Entonces el idioma hebreo es familia de los idiomas semíticos, que proviene de los noroccidentales, y es parte del idioma de Canaán. En Canaán se hablaban muchos idiomas. Dentro de esto estaba el hebreo. Y estaba familiarizado también con el fenicio, ugarítico y el moabita. Esta es la información que da Confort y Serrano en su libro de Introducción a la Biblia. El cananeo entonces es un dialecto, el hebreo es un dialecto de los cananeos. Entonces, no se habla en el huerto del Edén entonces. ¿Qué idioma se hablaba en el huerto del Edén? No se sabe. Eso sí, no se puede saber. El hebreo está escrito casi todo el Antiguo Testamento. Se trata de una lengua antigua que ya lo utilizaban los cananeos que ocupaban el país, antes de que surgiera Israel en torno al siglo XII antes del Señor Jesucristo. Es decir, antes de que exista el pueblo de Israel, antes de que surja, se establezca el pueblo de Israel, ya el idioma hebreo se habla. Entonces, los que llegaron de Egipto, los que salieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, adoptaron un idioma de la tierra de Canaán. Y ese idioma que van a adoptar va a ser el idioma hebreo. Porque ellos, Ur de los caldeos, Abraham que sale Ur de los caldeos, el idioma que él habla es el idioma de los arameos. En Egipto lo más probable que hayan hablado ese idioma, el arameo, para entenderse entre ellos. Y después cuando entraron a la tierra de Canaán, adoptaron el idioma de los hebreos. Perdón, el idioma hebreo, que era de los cananeos. Entonces los hebreos, cuando llegaron a Canaán desde la tierra de Egipto, adoptaron costumbres de los cananeos. La idolatría de Canaán afectó bastante al pueblo hebreo, por eso que fueron destruidos en el del norte. Adoptaron prácticas culturales. Una práctica cultural es el idioma hebreo. No estoy diciendo de que el idioma hebreo sea pagano. Es un idioma nada más. Es un elemento cultural indispensable para poder comunicarse entre nosotros, pero es un idioma. Pero fue un idioma adoptado por los judíos. Bueno, los judíos no existían los judíos propiamente tal, los descendientes de Abraham, que después se van a conocer como los hebreos.
Pero ¿por qué se le llama hebreos a los descendientes de Abraham? Porque en Canaán le decían hebreos a lo que viene del otro lado del río. Es decir, los que viven en Canaán y vienen del otro lado del Jordán le llaman los cananeos, sin distinguir si son egipcios, fenicios, si son de Etiopía, de cualquier parte. A todos le llaman hebreo, porque hebreo significa lo que vienen del otro lado del río. Como los wincas. ¿A quiénes? No sé si han escuchado el término winca, hermanos. ¿Quién ha escuchado el término winca? Ese se le atribuía al chileno, No mapuche. Muy bien. Los mapuches le al llaman Mapu. winca a los que no son mapuches. Pero el término winca no se utiliza para referirse a los chilenos. Solamente. Cualquiera que no es mapuche es winca. Es decir, un italiano, un francés, un alemán, de cualquier parte del mundo, si no es mapuche es un winca. Los hebreos, del mismo modo, no hacían esa distinción de dónde proviene esta persona. Si viene del otro lado del río, ese es un hebreo. Del mismo modo como los mapuches le llaman winca a los que no son mapuches. Y después los hebreos se le van a identificar a los que vienen del otro lado del río, como los hebreos. Eso significa hebreo, lo que viene del otro lado del río. Y adoptar una lengua de Canaán, y esta lengua después se va a denominar el idioma de lo que viene del otro lado del río, el idioma hebreo. Así, esa es la historia de este idioma. Isaías, el profeta Isaías, la llama significativamente la lengua de la tierra de Canaán. Es decir, es Isaías capítulo 19, verso 18. Dice, la lengua de Canaán es el idioma hebreo. El hebreo es un idioma cuya característica es ajena a términos abstractos. El hebreo no es abstracto. Cuando me refiero a abstracto, el alemán es un idioma muy elaborado, muy abstracto. Es el mejor vehículo, dicen algunos, Heidegger dice eso, para hacer la filosofía. Antiguamente la teología, si alguien quería ser un buen teólogo, un especializado en teología, tenía que aprender el alemán. Era la lengua franca antiguamente. Ahora ya no. Ahora la lengua franca de la teología es el inglés. Pero el hebreo no es abstracto como el alemán para hacer filosofía, es concreto. Es algo visible, algo que se puede observar. No tiene tantas abstracciones, carece de palabras. De hecho, el idioma hebreo, para especificar teología, el término teología, de hecho, viene del griego. Teo, Dios, logos, discurso, razonando con respecto a Dios. Filosofía, no tiene un término los hebreos para referirse a la filosofía. O la religión, tampoco hay ninguna palabra hebrea para referirse a la religión, filosofía y teología. Los conceptos intelectuales o teológicos se expresan por medio de términos muy concretos, visibles. La idea abstracta del pecado, por ejemplo, para nosotros es una idea muy abstracta, pecado. Ellos lo van a hablar del pecado, pero en términos mucho más concretos. Van a referirse a errar el blanco. ¿Qué es lo que es pecado? Errar el blanco. Algo muy concreto. Es una persona que está con un arco y con una flecha y está apuntando un blanco y no le da. No le da porque deliberadamente no le da o no le puede dar. Erra el blanco. Eso es pecado para los hebreos. O también se utiliza para referir a torcido. Para describir al pecado se describe como un término, un torcido. Una persona está torcida, como un árbol que está torcido. O cruzar la línea, traspasar la línea. Esos son todos los términos hebreos para describir el pecado. Errar el blanco, torcerse, como un árbol se tuerce, el cruzar la línea o traspasar una línea. Términos muy concretos para describir el pecado. Esa es la característica del idioma hebreo. Para describir la mente, por ejemplo, o el intelecto,
para decir, la mente o el intelecto, se expresan con las palabras corazón o riñones. Mire, emplea un elemento, un órgano del cuerpo físico del ser humano para describir la mente y el intelecto. Para referirse a la compasión, para referirse a la emoción, se utiliza el vocablo las entrañas. Cuando Cristo ve a una mujer que va a sepultar a su hijo, que es viuda, y su único hijo, el texto bíblico dice, se le conmovieron las entrañas, sintió una profunda tristeza al Señor, una profunda emoción. También para indicar la fortaleza, la fuerza. El término que se utiliza para describir la fuerza en hebreo va a ser un brazo, o un brazo, la fuerza, o la mano, para levantar a una persona. La fuerza o la mano. Eso es lo que está describiendo. Cuando habla acerca del brazo o de la mano, está describiendo la fortaleza, la fuerza. Cuando el texto bíblico habla acerca del hebreo, cuando habla acerca del enojo, el término que se va a utilizar para hablar del enojo va a ser la ventana de las narices. La ventana de la nariz. ¿Por qué habla acerca de la ventana de la nariz? Porque el hebreo se está imaginando como un toro que está furioso, está enojado. No sé cómo se emplea este término cuando al toro se le sale el vapor por las narices. Tiene un nombre, pero no recuerdo cuál es ese nombre. Pero está furioso el toro y le sale humo por las narices. Los dibujos animados lo expresan muy bien. Pero en el idioma hebreo, para referirse a la ira de Dios, se emplea que es muy grande de narices, o la ventana de la nariz la tiene muy amplia. Es decir, que está airado. Para describir el desagrado, es decir, que estoy muy se me ha ocurrido un desagrado. Se le cae la cara. La aceptación, cuando acepta a una persona, habla acerca del rostro brillante. Para pensar, el término que se utiliza es decir, hablar. Esas son las características de este idioma de los hebreos. Es concreto, es visible, es objetivo. No es especulativo, no es abstracto, sino que es muy concreto. En la Edad Media se pensó que el hebreo era el idioma primitivo de la humanidad. En la Edad Media fue esto. El idioma primitivo de la humanidad. Es decir, pareciera que fuera la madre de todos los idiomas. Y todos los idiomas se desprenden del hebreo. En la época de la colonización de los Estados Unidos se refería al hebreo como la madre de todos los idiomas. Sin embargo, los eruditos lingüísticos ahora han probado que esa teoría es insostenible. No se puede probar, de acuerdo a la erudición de los lingüistas, no se puede probar esa teoría. Pero sin embargo, todavía hay algunos grupos de la raíz hebrea o de los judaizantes quienes señalan que el hebreo es la madre de todos los dioses. Perdón, de todos los idiomas. Muy bien, ese fue el primer idioma entonces, en que se escribe la Biblia del Antiguo Testamento, el idioma hebreo. Un dialecto de los cananeos, cuya característica es lo concreto, no lo abstracto. Ahora vamos a ver el otro idioma en que se escribió la Biblia del Antiguo Testamento. Este es el idioma arameo. El arameo es el idioma del cual se tiene la más completa y mejor información que cualquiera de los otros idiomas que forman la subfamilia noroccidental, es decir, la clasificación de los idiomas semíticos, que es el hebreo, el fenicio, el ugarítico, moabita, amonita y edomita. Hartos idiomas, ¿eh? Las pequeñas porciones del texto arameo que se tiene en la Biblia son en el libro de Daniel, en el capítulo 2 hasta el capítulo 7. Entre el capítulo 2 y 7, toda esa porción está escrito en arameo. Algunos preguntan, ¿y por qué está escrito esa sección en el idioma arameo? Algunos dicen que esa sección está describiendo al imperio de los medos persas. El idioma de los medos persas, el idioma oficial ahí, el idioma de el arameo. Por eso es que las otras secciones que trata acerca del pueblo hebreo se emplea el idioma hebreo ahí. Esdras también se escribe en porciones, capítulo 4 y en el capítulo 7. En Jeremías, en un versículo bíblico, en Génesis, un versículo bíblico, 2 palabras,
están escritas en arameo también. Y algunas palabras y frases aisladas en el Nuevo Testamento también están en arameo. El arameo fue el idioma principal de Palestina, Siria y Mesopotamia. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, entonces el idioma es el arameo. En la etapa formativa del cristianismo y del judaísmo rabínico, también el idioma es el idioma de los arameos. Es importante este idioma entonces. Lingüísticamente, el arameo es muy cercano al hebreo y similar en estructura. Ahí hay que hacer una comparación en el alefato o el alfabeto. Son algunas las primeras letras, o algunas son muy parecidas el hebreo con el arameo. En la estructura son similares. Aunque el hebreo es menos eufónico. ¿A qué se refiere el término eufónico? Se refiere el término eufónico que suena muy bien. El hebreo no suena muy bien. Y poético que el hebreo. Probablemente superior como vehículo de expresión exacta. El arameo como expresión exacta es mucho mejor que el hebreo en ese sentido. Es tal vez la historia más larga y continua de un idioma vivo que cualquier otro idioma conocido hasta el día de hoy. Porque se hablaba 2000 años antes de Cristo, de Ur de los Caldeos, el arameo era el idioma de esa tierra, hasta el día de hoy se sigue hablando el arameo, 4000 años de utilización de este idioma, que se tiene registro. En esa época de los medos persas era el idioma franco, la lengua franca como el inglés actualmente. Ahora el arameo son hablados solo por algunas personas. En Turquía se está perdiendo de a poco, porque los turcos tienen esta idea del Estado-nación, una sola cultura, un solo pueblo, una sola religión, un solo idioma, que es el turco. Por lo tanto, todos los que quedaron dentro del territorio turco, todos los que quedaron dentro de este territorio del país, todos son turcos. Pero si hay otras naciones dentro de estos grupos, por ejemplo, los kurdos, los arameos, ¿quién más están ahí? Eh, hay grupos, ¿cuáles son los armenios que están dentro de ahí? No, ellos tienen que convertirse en turcos, tienen que abandonar su cultura, su religión, abandonar su idioma, no hablar más estos idiomas y hacerse turco. Muy impositivo el imperio turco, ¿eh? O sea, el país turco. Pero ¿qué es lo que están haciendo los arameos? Están conservando el idioma. Después de las clases, los niños están aprendiendo el arameo por medio de escuelas que no son públicas, sino que son escuelas privadas. Personas que hablan el arameo le están enseñando a los niños para que el idioma no se pierda. Pero la finalidad del arameo, de estos grupos de personas, es religiosa, porque todos ellos que hablan el arameo en Turquía actualmente son cristianos. Esa es la razón. Tiene finalidades religiosas, para preservar el cristianismo. Pero se habla todavía. Es minoritaria y se está al borde de la extinción este idioma, el idioma de Jesucristo. Pero se habla todavía gracias al Señor. Es tal vez, bueno, dije que es el idioma más conocido. Se usaba durante el periodo patriarcal de la Biblia. Y todavía lo hablan actualmente algunas personas. Se caracteriza por su simplicidad. El idioma arameo es simple, es claro y es preciso. Durante el periodo persa fue el idioma internacional como el inglés actualmente. El pueblo hebreo comenzó a utilizar este idioma en el exilio babilónico y continuó usándolo después durante el imperio de los medos persas, el imperio griego y después el imperio romano. Esta es la historia del pueblo hebreo. ¿Eh? Abraham sale de Ur de los Caldeos, Abraham hablando el arameo. Cuando llega a Egipto, no sé si seguirá hablando el mismo idioma, ahí no estoy seguro. Lo más probable que sí, que el arameo se sigue comunicando. Cuando ellos entran en la tierra de Canaán por el río Jordán, cuando cruzan, adoptan un nuevo idioma que es el hebreo, que es el idioma de Canaán. Y después, cuando son llevados a Babilonia,
por el imperio babilónico, vuelven hablando otro idioma. El idioma que vuelven hablando es el idioma arameo, el antiguo idioma de Abraham. Y durante la época de Jesucristo, cuando nace Jesucristo, el idioma que hablan los judíos, el idioma arameo. Cristo, el idioma que habló fue el idioma que adoptaron sus antiguos cuando fueron llevados a Babilonia, el arameo. Hermano Pablo, Sí, Pastor ahí, Guillermo. ahí también cuando regresan del exilio con Edras, con Nehemías, hubo una mezcla y ahí también como que se anduvo perdiendo el idioma porque estaban mezclados ellos también con otros pueblos, ¿cierto? No sé si ¿qué idioma dice usted el idioma hebreo? ¿Se perdió? Sí, en los pasajes de Nehemías, de Edra, aparece eso cuando dice que se pierde se perdió un poco como el idioma, Sí, porque había mucha mezcla. el hebreo ya no se va a hablar. Cuando se van a Babilonia, el idioma que hablan es el idioma arameo, el idioma oficial del imperio medo-persa. Lo que hablan el hebreo van a ser los custodios del texto hebreo. Ellos van a hablar en los sacerdotes, los rabinos, ellos sí preservan ese idioma de los hebreos, del idioma hebreo. Eso sí. Pero el pueblo común y corriente, el idioma es el idioma que es práctico y se puede utilizar para comunicarse en ese imperio de los medos persas. Jesús y los discípulos de Jesucristo, de acuerdo a los relatos de los evangelios, hablaron el idioma de los arameos. Esto es muy importante entenderlo principalmente por estos grupos nuevos de los judaizantes o raíces hebreas. Jesús, los discípulos, el idioma de ellos era el idioma del arameo. Dos de las traducciones más importantes de las Sagradas Escrituras era hebrea. La pechita, la siriaca, los targúmenes judíos, todas esas versiones, pechita, siriaca y los targúmenes, todo eso están en arameo. En arameo se encuentra toda la literatura cristiana siriaca también. Es decir, los cristianos sirios, Antioquía de Siria, el idioma es el siriaco, el idioma sagrado. El Nuevo Testamento preserva para nosotros expresiones arameas de Jesucristo. ¿Cuáles son las expresiones arameas que se encuentran en el Nuevo Testamento? Talita kumi es un término. ¿Recuerda lo que significa, hermanos? Talita kumi. Niña, a ti te digo, levántate. Muy bien. Talita kumi es el idioma arameo. Talita kumi. Efata. ¿Alguien recuerda lo que significa efata cuando escucharon que predica el Nuevo Testamento? Efata. Más difícil es efata. Se ha abierto. Cuando le echaron barro a los ojos, se ha abierto, efata. Esto es más conocido. Eloí, Eloí, lama sabactani. Más conocido esa expresión, ¿eh? Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Muy bien. Ese es el idioma de Aram, de antiguo Aram, de los arameos. Jesús se dirigía también a Dios habitualmente como Abba. Mire, el término Abba, que es padre o papito querido, es lo más cariñoso que se puede comunicar, una expresión de cariño. Y Cristo, para referirse al Padre en forma más íntima, más cariñosa, es en arameo, ¿eh? Es decir, el idioma, quiere decir que es el idioma madre de Jesucristo. Otra frase común primitiva de los cristianos era Maranata, también es arameo, Maranata, Cristo viene, o Señor viene, o nuestro Señor ve. Estas expresiones muestran claramente que el idioma hablado normalmente por nuestro Señor y sus seguidores judíos era el arameo. Esa expresión, hermano Pablo, de Maranata, era la forma en que se saludaban los antiguos cristianos. Exactamente, así es, también. Se ha Es el perdido en el día idioma, de hoy. sí, el idioma, o sea, el saludo, ¿eh? Shalom en hebreo,
Y claro, es verdad. Bueno, en lo evangélico tenemos otra forma de saludar, en la influencia de lo evangélico, ¿ah? Ya ha, ha cambiado un poco la cultura del país, porque ahora todo el mundo dice bendiciones, Dios le bendiga. Los delincuentes, hasta los delincuentes dicen Dios le, le bendiga, bendiciones. Uno sabe si es cristiano o esta persona es drogadicto, borracho, delincuente, todos se saludan igual ahora. Dios le bendiga, bendiciones. Aunque no sea evangélico, todos lo utilizan ahora esta expresión. Ya, el otro idioma bíblico es el idioma griego. El, el griego, como instrumento de comunicación, este idioma es muy hermoso y también es rico y armonioso. Por eso que la teología se va a utilizar este idioma para hacer la teología, y las grandes confesiones cristianas y los dogmas que van a surgir en los concilios ecuménicos universales de la Iglesia va a ser el griego, porque es un gran vehículo para hacer filosofía, teología, muy hermoso, muy rico, muy armonioso. Es una herramienta apropiada para ambos, el pensamiento intenso y la devoción religiosa. Mire, el pensamiento intenso y la devoción religiosa. Se caracteriza por su fuerza y también por su vigor. Tenía variación y efectos notables. El griego era el lenguaje de las discusiones, con un vocabulario y estilo que podía penetrar y aclarar fenómenos en vez de solo relatar historias. Grande, maravilloso este idioma que Dios utilizó para registrar el Nuevo Testamento. Autores cristianos escriben en griego. El Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Por qué? Porque el cristianismo se presenta como una religión universal. Se dirige tanto a judíos como a los gentiles, utilizando el griego. Tiene finalidades misionales entonces. Los, los judíos mesiánicos, los de raíces hebreas, los mesiánicos, dicen el Nuevo Testamento se escribió no en griego, sino que se escribió en hebreo. Ni siquiera en arameo, sino que se escribió en hebreo. Cuando se traduce al griego se corrompe. Por lo tanto, nosotros los cristianos estamos corrompidos al depender de una traducción errada, deformada de la Sagrada Escritura porque proviene del griego. ¿Cuál es la fuente, el argumento, el sustento científico, histórico para sostener esa idea? Ninguna, solamente suposiciones nada más, porque todos los escritos antiguos, todos están escritos en griego. Y si hubiese sido escrito en hebreo, el Nuevo Testamento, solo ¿quiénes podrían leer ese Nuevo Testamento? Los que sabían el hebreo. Y los de Jerusalén y los en Galilea, entre otras ciudades, el idioma que hablan es el idioma arameo. No cumpliría el propósito del cristianismo, que es universal y misional entonces. Por esa razón se escoge y Dios prepara el terreno, el ambiente para que se escriba en este idioma griego, el idioma franco. Es como actualmente si alguien quiere fundar una religión, por ejemplo, o difundir una nueva fe, tendría que ser escrito en el idioma internacional, que es el inglés. En esa época, el idioma internacional era el griego. El griego en que fue escrito originalmente el Nuevo Testamento fue el griego koiné. Era la lengua común, difundida por todo el Mediterráneo oriental. Desde la llegada de los macedonios, esto ocurrió en el año 323, antes del Señor Jesucristo, como muestran los papiros e inscripciones de la época. ¿Cuáles son las características de este idioma, del idioma griego? En el Nuevo Testamento, el idioma koiné, escrito en el Nuevo Testamento, ¿cuáles son las características? La abundancia de semitismos, esa es la primera característica. Quizás por esto los de la raíz hebrea piensan que se escribió el Nuevo Testamento en hebreo, porque hay muchos semitismos. Pero este semitismo, ¿cómo se explica? ¿A qué se refiere semitismo? Presencia de orden sintáctica y construcciones de las oraciones y vocablos arameos y hebreos. ¿Cuál es la razón? Las personas que están escribiendo son judíos.
el idioma que ellos hablan, el idioma madre, es el arameo. Por esa razón, la presencia, o se responde la presencia de estos semitismos en el griego koiné del Nuevo Testamento. Las construcciones sintácticas, los términos léxicos, el idiomatismo y contenidos semánticos reflejan un hebreo o arameo subyacente en el texto griego. Era un fenómeno inevitable propio de una lengua de traducción, del hebreo al griego, en el caso de la Septuaginta, y del arameo al griego en el caso del Nuevo Testamento. En ese sentido, el griego nuevo testamentario es un griego hasta cierto punto semitizado. Por lo tanto, el griego del Nuevo Testamento es el idioma koiné, pero hasta cierto punto semitizado, porque los que escriben son hebreos, son judíos hablando el arameo. Esa es la característica de este idioma en el Nuevo Testamento, que encontramos nosotros en nuestro Nuevo Testamento. Muy bien, estamos bien en la hora, mis hermanos. Terminamos perfecto en la hora. Antes del repaso, ¿algún comentario, hermano Pastor Guillermo, hermano Ricardo, hermana Belén, hermano David? Antes de hacer el repaso. Ya no. Hermano Paulo, Sí, hermano David. Preguntarle qué significa semitismo. ¿Qué es semitismo? Sí, Semitismo, que decía que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y era rico en semitismo. exactamente. Es como decir, hermano David, es como decir, por ejemplo, supongamos el caso de un chileno que escribe en inglés, hace una novela en inglés. Esa novela, cuando lo lean los ingleses, los de habla inglesa, de donde sea, de Estados Unidos, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, ellos van a decir, esta persona no habla inglés, su idioma madre no es el inglés. Yo conozco cómo hablan los chilenos y este libro abunda en los chilenismos, porque el que está escribiendo es un chileno. Esa es la, Claro, esa es la razón. esa es la explicación. Exactamente, correcto. Abundan los semitismos porque lo que están escribiendo son semitas. En una novela de un autor chileno que escribe en inglés, van a abundar seguramente, lo más probable, que van a abundar los chilenismos ahí. Las construcciones sintácticas, los pensamientos, algunas expresiones chilenas también, las construcciones de las oraciones, van a ser construcciones nuestras, de una persona que habla el español. A eso se refiere el semitismo. ¿Alguien más? Ya, hermano Pablo, muchas gracias. Listo, hermano David. Muy bien. Vamos a dar un repaso entonces, mis hermanos. Ahora, Hermano Pablo, sí, Pastor Guillermo. cuando estaba usted haciendo mención de las escrituras, ¿Mm? de las sagradas escrituras, en la forma en que se expresaba la escritura, me recordaba de un día escuché a un hermano que él participó en una iglesia ¿Mm? que es la iglesia San Pablo, ¿ya? San Ya. Pablo se llama la iglesia. Y esta iglesia tenía la característica de que cuando ellos leían las escrituras, lo hacían de rodillas. O Mm. sea, era por la reverencia, porque era la palabra de Dios. Me recordaba cuando usted hacía mención de cada uno de los nombres, me recordé de eso. Eso quería comentar, hermano. Mm. ¿No era una iglesia anglicana por el nombre San Pablo? Mire, no sé cuáles serán las raíces de ella, Ah, ok, pero ya. tiene algunos templos Ah, en Chile y, y tenía la característica de ellos de leer las escrituras, lo hacían de rodillas. Era una ah. reverencia.
momento cuando se leía la escritura. Claro, algo sagrado. Yo lo vi, hermano, el pastor Guillermo, yo lo vi en la iglesia wesleyana, cuando me invitaron a Santiago a dar un tema, y después me correspondió predicar, di la lectura bíblica y me di cuenta que todos se arrodillaron. Sí, también lo vi en esa parte de la iglesia wesleyana independiente. También lo vi, ese acto. Oye, mis hermanos, vamos a... ¿cuáles son los nombres que se designan a la Biblia? Todos participando aquí, todos, activando los micrófonos. El libro, El libro, Las Sagradas la Escrituras, Sagrada Escritura, letras, testamento, letras, testamento, Biblias también. Lo vi por ahí. Muy bien, esos son los nombres que se han asignado a la Biblia. Letras también. ¿En qué? inspiradas Escrituras. En la Sagrada Escritura. ¿En qué idioma fue escrita la Biblia? En el Arameo, Arameo, muy bien. Sí. Griego hebreo, y el el idioma hebreo. hebreo, Perfecto. Identifique usted los siguientes idiomas. ¿Qué idioma usaban los cananeos antes de que llegaran los israelitas? el hebreo, Perfecto. ¿Qué idioma carece de términos abstractos? el hebreo, El hebreo, perfecto. ¿Cuál fue el idioma del periodo patriarcal? Es decir, de los padres, Abraham, Isaac, Jacob. el arameo, Excelente. El idioma que se caracteriza por la claridad, la simplicidad y la precisión. el griego, Otro, bueno, parecido, pero había otro anterior. La claridad, la simplicidad y la precisión. el arameo, El arameo, perfecto. Durante la época del periodo persa, ¿cuál fue el idioma internacional? el arameo, El arameo, excelente. Es un idioma rico, hermoso y armonioso. es el griego, Es el griego. Idioma que se el, caracteriza por abundantes semitismos. el hebreo, no, Ujú. El griego. griego, El griego no es cualquier griego, ¿ah? El griego koine, el griego que se Koine. escribió el la griego, escritura. griego koine. griego, El griego koine, eso es. En la siguiente parte, hermano, a las 9 puntos le envío el link. Vamos a estar trabajando con los materiales de las escrituras antiguas. La Biblia también es un libro formidable. ¿En qué sentido la Biblia es un libro formidable? A las 9 puntos le envío el siguiente link. Nos vemos un poco más tarde, con la ayuda del Señor. Amén. Bendiciones, hermanos. No.